Hola, soy Echilaclips. ¿Saben? Una de las mayores fuentes de misterios reales, o sea, misterios que tal cual la ciencia tiene bastantes problemas de entender o que todavía hoy nos generan preguntas que incluso la gente más especializada no logra resolver de manera adecuada o ni siquiera saben muy bien cómo se supone que deberían de responder esas preguntas, es la historia. Justo hace unos meses vi este artículo que están viendo aquí. ¿Qué tal si nuestros ancestros no sentían las cosas como nosotros las sentimos? Un artículo que básicamente proponía una cosa increíble, y eso es que la gente de la antigüedad no sentía el dolor de la misma manera, ni siquiera la idea de la felicidad, la tristeza y otros tantos sentimientos que hoy consideramos tan universales no existían o empezaron a existir de una manera muy diferente en tiempos pasados. Increíble, ¿no? Pero lo cierto es que rápidamente esa persona fue papeada científicamente. O sea, en la ciencia no se papea con gritos o tonterías. Básicamente se presenta un argumento, se presenta evidencias y dice, yo creo que esa visión que acaba usted de presentar tal vez no viene siendo la mejor. Y sí, justamente la mayor demostración de eso es una cosa llamada o el poema de Gilgamesh o estas tablillas cuneiformes que, aunque se ven súper antiguas y toda la cosa y realmente lo son, pues tenían textos así como de a Jaimito se le metieron a robar en su casa, encontramos al que se lo robaba y ahora va a tener de pues castigo que no va a poder salir de su casa y le va a tener que restituir el jarrón que se robó. O cosas como le debo 3 bueyes al güey que me hizo mis cerraduras porque es un perrón, ese vato es muy bueno, lo recomiendo bastante. O los mejores precios de la cuadra están en Bodega Aurrera, casi. Así que realmente sí teníamos mucha evidencia para pensar y completamente saber que la gente de la antigüedad, aunque no tenemos idea de muchas de las cosas de ellos, pues realmente ya eran prácticamente como nosotros, ¿no? Pero aún así, incluso desde la academia hubo esta propuesta de que no man, ¿qué tal si no sentían como nosotros? Sí, y esto es porque la historia es así increíble. Incluso gente que no es historiadora, pero se desempeña bastante bien en otros campos científicos, le puede llegar a explotar la cabeza cuando se pone a investigar algunos temas básicos de historia. Por ejemplo, yo acabo de enterarme de este y con el que empezamos el video. Dice, los alemanes, ya saben, de la Segunda Guerra Mundial, hicieron una película sobre el hundimiento del Titanic. Costó muchísimo, pero de verdad muchísimo dinero. Y después fue prohibida en Alemania de todos modos. Y eso que era pues una película hecha para propaganda. Sí, o sea, no era una película que dijeran, vamos a hacer una película sobre el Titanic. No, era, estamos en guerra, necesitamos una película para pues impulsar a la gente de nuestro pueblo y todo eso a la guerra. Y aún así dijeron, no. Al final la réplica del Titanic fue utilizada como una prisión y después fue bombardeada por los aliados que no sabían que era una prisión. Tristemente murieron 3 veces más personas en ese Titanic que los que murieron en el Titanic real. Y sobre eso hay todo un documental. Esta es justamente una escena de la película. Esta parece ser la embarcación Titanic que se utilizó para esa película y así, miren, aquí está. En una era sin Google Earth, un friki de las matemáticas de 56 años, como pasatiempo tras su retiro, creó este mapa. No usó un caballo, solo sus propios pies. Actualmente esto de los mapas se nos hace la cosa más tranquila, más sencilla del mundo. Después de todo, ahí está Google Maps, Google Earth y todas esas cosas, pero en un tiempo en el que ni siquiera existían los globos que se elevaban, los globos aerostáticos, ¿cómo carambas creabas un mapa? A día de hoy, ese tipo de conocimiento a mí se me hace hechicería de la vida real. Un conocimiento tan profundo, tan arcano, que no sé cómo alguien por pura intuición puede desarrollarlo. Una cosa es dibujar, por ejemplo, un mapa de tu localidad, dónde están las casas, dónde están las cosas, pero otra cosa es dibujar un mapa de algo que mide kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros, algo tan grande que no puede caber en la imaginación. En el momento en el que vi esto, tuve que irlo a comprobar. Y sí, la persona es Ino Tadaka, japonés que hacía pues encuestas y también era un cartógrafo, alguien a quien incluso, como pueden ver, se le hizo una estatua y vaya, tiene mucho sentido. Pensemos en la noción de que varios países, o bueno, incluso antes de que existieran los países, sino reinos, diferentes lugares, vivieron siglos y siglos sin saber muy bien cómo era su territorio, cómo era el lugar donde estaban, hasta dónde comprendía y demás. Sí, sabían, por ejemplo, mira, hacia el este
oeste está este reino, está este imperio, está esto, lo otro, pero así tal cual saber exactamente dónde estaban las cosas, cómo eran las costas, dónde estaban las montañas y todo eso, no. Y si bien puede parecer una tontería, eso era algo de vida o muerte, sobre todo pues para cosas como de dónde vamos a traer el agua, no más nos van a asediar, por aquí puede pasar un ejército, no más se nos acabó el arroz, necesitamos encontrar un modo de traer todos esos costales de arroz para acá antes de que nos cargue la voladora. Cualquiera que haya ido a una playa sabe muy bien que cuando te paras en la mera playa, realmente hacia los lados la visión humana llega a su límite, es muy estrecha y ya no se nota bien si hay una curva, si hay una saliente, si hay una estrechez, no, se empieza a ver una línea recta. Justamente como ya lo comentaba en otro video, los seres humanos no somos simétricos. Si nos ponemos a caminar en línea recta tarde o temprano, por esa simetría como por otros detalles, empezamos a desviarnos y empezamos a dar vueltas sin darnos cuenta, algo que hace que mucha gente termine perdida y pues fallezca en bosques. Ahora imagínate eso, caminar por todo un país, buscar esa información, sacar esa información y luego convertirla en un mapa. O sea, es algo increíble, ¿no? Desgraciadamente, gracias a estas cosas de alienígenas ancestrales, se empezó a difundir mucho esta teoría de que la gente del pasado era estúpida. Sí, no hay otra palabra, era estúpida. No había manera en que desarrollaran cosas. E irónicamente, gracias a esa idea, las personas también desarrollaron la idea de que los seres humanos somos estúpidos sin tecnología. Que antes de las computadoras, de los discos duros, del internet, pues todos éramos insoportablemente estúpidos. Pero no, muchas de las cuestiones de la modernidad, de nuestro entendimiento actual del mundo, ya existían desde hace siglos. Claro, faltaba la ciencia para comprobarlas o para afinarlas, pero muchas de esas cosas, por ejemplo, este dato muchos ya se lo sabrán, pero desde la antigua Grecia alguien ya había demostrado que la Tierra es redonda. Y no solo eso, esa persona calculó con unos pocos kilómetros de error la circunferencia de la Tierra. Hablo de este tremendo basado Eratóstenes. Sí, razón de que de hecho es un mito eso de que cuando Colón viajó hacia las Indias y terminó llegando aquí a América, la gente creía que la Tierra era plana. No, ya era una aserción bastante común saber que la Tierra era redonda. Esta imagen de aquí es un pequeño resumen visual de cómo lo hizo. Utilizó varas y considerando que la luz del sol a la misma hora del día en diferentes lugares mostraba diferentes longitudes, porque pues, la sombra tiene que variar si la posición del sol con respecto a la Tierra es diferente, o sea, no porque el sol se haya movido a otro lugar del sistema solar, sino porque la Tierra está rodando y porque hay una curvatura, pues con eso, así de sencillo es que dijo, la Tierra es redonda, y aparte con eso logró un cálculo que, les reitero, estaba a unos pocos kilómetros de error. De hecho, tal vez algún día haga un chilaclip de todas las veces que los terraplanistas han demostrado que la Tierra es plana, porque ha habido bastantes terraplanistas que en su intento de demostrar que la Tierra es plana, pues han terminado demostrando otra vez que es redonda. Si por ahí hay alguna persona que crea en la Tierra plana y todo eso, créame, no intento en lo más mínimo insultarle ni nada por el estilo. Yo aquí nada más hablo de los datos. Justamente esto se conecta con otro dato, y es que en gran medida esa idea de que la Edad Media fue un momento de pura estupidez, de ignorancia, así donde la gente está así como de no mal fuego quema. Eso parece ser, he estado viendo algunos videos y demás, o sea, aquí no tengo una fuente a la mano que lo diga, parece ser que vino de la Ilustración, de estos pensadores que dijeron, oye sí, ya podemos avanzar hacia el futuro, ya somos nosotros, el uso de la razón, y para potenciar ese sentimiento propio dijeron, hacer Chile, la gente del medievo estaba bien, güey. Era muy ignorante, creían un montón de tonterías, no como nosotros, que somos gente muy avanzada. Esto es algo que ha pasado en muchos momentos de la historia, que deformas un momento histórico, una información o una cuestión científica para hacerte quedar a ti o a tu era o a tu país como, no, de hecho nosotros éramos más perrones. Este me gusta mucho. En 1992, un banco era robado en Los Ángeles cada 45 minutos. Lo sé, suena increíble, justamente esta idea de los robos de banco suenan como el gran golpe, ¿no? Así como programas de Netflix como La Casa de Papel. Pero no, en realidad muchos robos bancarios eran tan exageradamente sencillos y comunes que incluso hubo algo que se le conoció como la epidemia de robo de bancos. Si no me equivoco, recientemente estaba escuchando un libro, este sí no lo leí, tengo que ser honesto, creo que era La venganza del punto clave de Malcolm Gladwell, donde él habla de eso, de la epidemia de robo de bancos, y es que era tan
tan jodidamente sencillo como estacioné la camioneta, me metí, dame el dinero, ya está. Llegó a ser tan sencillo que el mayor ladrón de bancos muchas veces no lo robaba él. Iba con jóvenes jugando en patineta y 13, 14 años y les decía, chavales, ¿queréis ganar un poco de dinero? Sí. Bueno, lo único que tienen que hacer es esto, ¿no? Les daba alarma, tal, y así. Básicamente era de, bueno, gracias, ya lograron esto, denme el dinero, yo los protegeré. Y desaparecía. Algunos de esos chavales pues terminaron detenidos por la policía, pero como no sabían bien quién era el que los había reclutado y todas esas cosas, el sujeto siguió así. Al punto de que, si no me equivoco, fueron más de cientos de robos solo esa persona. Sí, entonces esto del robo de bancos, esto del gran robo de bancos, así a la gran estafa, es un gran mito, más que nada creado por Hollywood. El robo de bancos es bastante más común, o lo fue, no sé, en la actualidad, porque realmente no implicaba llegar hasta la bóveda. Con el dinero que está allá afuera, circulando en ese momento, basta más que suficiente. Este de acá dice, la única razón por la que tenemos la música de Vivaldi como Las Cuatro Estaciones es porque un sujeto al principio de 1900 la encontró en un sótano en un monasterio. Antes de eso estuvo perdida por más de 200 años. Vamos a entrar a ver si es cierto. Y dice, Bach regaló los conciertos de Brandenburgo a la familia real de Brandenburgo. Ellos básicamente lo almacenaron y nunca pues interpretaron esas piezas, ¿no? No puedes decir reprodujeron, porque era música escrita. Esta música tuvo que ser descubierta hasta 1849. Sí, algo similar a que básicamente gracias a Napoleón es que hoy sabemos un montón de Egipto. Si no hubiera sido por Napoleón, no tendríamos mucha idea de Egipto. En su campaña militar a Egipto, la cual sigue siendo un tema de profundo debate, porque así que tú digas que fue muy útil, muy necesario, algo por el estilo, y realmente esta batalla de las pirámides, esta que ven representada aquí en esta pintura, realmente no ocurrió así. Estaban bastante más lejos de las pirámides. En gran medida se puede decir que Napoleón, así como otros tantos generales de la historia, era un friki, un otaku, pero que en vez de obsesionarse con el anime, se obsesionaba con la historia en sí. Alejandro Magno, Aníbal, Julio César. En ese entonces no sé qué tan común era, pero no hubo pocos casos de personas de grande rango, de gran poder, diciendo, yo seré como Alejandro, yo seré como Julio César, yo seré como tal y cual y tal. Y esto los motivaba a algunas movidas bien extrañas, como en este caso, si bien no se puede atañar solo a eso, pues una campaña militar en Egipto, que fue una de las primeras guerras de propaganda. En gran medida, Napoleón usó todo eso para engrandecer su leyenda, la idea de, no ma, por primera vez en tantos milenios, un europeo vuelve al antiguo Egipto, ese lugar donde Alejandro también vio sus glorias y lo conquista, ¿no? Es bastante curioso que en la actualidad se ha manejado la idea de que estas personas dan cringe, que son alucines y todo eso, pero personas con este tipo de ideas y demás llegaron a ser claves en varios momentos de la historia, incluso a generar sus propias leyendas. El punto es que gracias a esta campaña, Napoleón no solo se llevó pues a sus ejércitos, también se llevó a un montón de estudiosos, ya que Napoleón también era un nerdazo, un empollón, como dirían. Era alguien a quien le gustaba leer bastante, le gustaba estudiar y platicar con eruditos. Varios de ellos pues fueron egiptólogos y en todo eso encontraron una cosa llamada piedra Rosetta. Básicamente lo más cercano a un objeto legendario de la historia de la humanidad. Como pueden ver, aquí hay jeroglíficos, acá hay otros idiomas, ahorita no los recuerdo, pero esta era la idea. Gracias a esta piedra que estaba por ahí abandonada y que ellos recuperaron, se pudo al fin traducir los jeroglíficos. Sin esto no sé si jamás lo hubiéramos logrado, pero sin duda alguna nos hubiéramos tardado mucho más, y el conocimiento del antiguo Egipto no estaría tan avanzado como lo está ahora. Es bastante curioso porque a fecha de hoy me parece que esto de que gente con ideas que muchos catalogarían de alucines, así de no más, ese güey sí está bien trácalas, sigue moldeando bastante la historia de la humanidad. Digo, nada más hace falta escuchar por ejemplo a los líderes de Silicon Valley, a los de la IA y demás, y es gente que está muy pegada a, como por ejemplo temas de Tolkien, en este caso Peter Thiel, que todas sus empresas tienen nombres de cosas basadas en el universo de Tolkien. La más importante, Palantir, que es una empresa de inteligencia que básicamente hace rastreo de gente, de información, de países, de organizaciones y demás. El metro de Londres es tan antiguo que sus primeros pasajeros podían tomar el tubo, creo que así le dicen, el metro por decirlo de un modo, para ver ejecuciones públicas. Un dato que ya habrán escuchado
escuchado millones de veces, pero en Francia la guillotina se terminó casi el mismo año que apareció la primera película de Star Wars. Otro bastante interesante, que igual es un poco choteado, pero la verdad sigue siendo muy divertido de escuchar, y es que Nuevo México es más viejo que México. O sea, no es que este territorio haya existido después del territorio nombrado Nuevo México, sino que a Nuevo México le pusieron así mucho antes que a este país se le reconociera ya oficialmente como México. El nombre México deriva del náhuatl y originalmente se refería al corazón de los mexicas, los gobernantes del Imperio Azteca, en el Valle de México. El término náhuatl Yancuic México o Nuevo México se utilizaba para describir un imperio mítico que rivalizaba en escala con su propio imperio azteca. Estos mitos se basaban en la red comercial de los pueblos. Con el tiempo estas ciudades evolucionaron hasta convertirse en el folclore de las 7 ciudades de oro. Dice, los españoles esperaban encontrar culturas indígenas ricas similares a la mexica. Sin embargo, las culturas indígenas de Nuevo México resultaron no estar relacionadas con los mexicas y carecer de riquezas, pero el nombre persistió. Así que ahí lo tienen. Nuevo México de hecho no está nuevo, maldito mentiroso. Otro que nos hace decir acá que el catolicismo tiene historias profundamente hardcore, así con toda la presencia que se puede imaginar uno, la historia de este papa al que juzgaron después de haber fallecido. O sea, desenterraron sus restos, lo sentaron en un estrado y lo juzgaron. Papa Formoso. Y es que alguna cosa que es bastante lógica de pensar, pero antes de eso como que no te da la idea, es que el papado, al ser el papa una figura de poder tan centralizada, es como un minijuego de tronos, y esto incluso en la actualidad sigue algo presente. Obviamente ya no tanto, porque el papa pues ya no es tan poderoso como en ese entonces. Ya no puede decir, ya no puede llamar a una cruzada. Bueno, que yo sepa, supongo que sí, por ahí habrá algún documento que permite o denega al papa actual a llamar a cruzadas, razón por la cual diferentes personas de diferentes lados con muchos intereses bien raros y algunas personas que están muy alejadas de entrar en la moral católica llegaron a ser papas. Incluso hubo algunos papas guerreros, hubo algunos papas que venían de esta familia llamada los Borgia, que a su manera merecerían todo un chilaclip entero si es que yo me dedicara realmente a la historia. O sea, si yo le supiera mucho a eso, porque sí es un tema bien complejo, pero que deja en pañales a muchas historias de gángsters y de mafias. Así también aparecieron estos papas como Formoso. Uno de los mayores temas que tuvo Formoso es que manejaba diplomacia. O sea, como ustedes sabrán, el papa en muchos sentidos daba legitimidad a los reyes. Decían, sí, pues este carnal tiene el derecho divino a reinar. Porque ese es otro tema. Los reyes eran reyes porque en teoría tenían el mandato divino para reinar. Su sangre misma tenía ese mandato, por lo cual su hijo tenía el derecho a reinar, y su hijo de su hijo y su hijo. O sea, al no existir esta idea de la democracia, o al haberse suspendido durante pues cientos, miles de años, era así como de, sí, este carnal, Dios le da permiso de gobernar. Y eso pues era una tradición que se podría decir que venía desde mucho en la antigüedad, ya que varios reyes o jerarcas de los primeros pueblos se entendían como hijos de dioses, y justo esa era la idea. Esta gente reina porque los dioses los instrumentalizan, sí, así como en Evangelion, son sus instrumentos de su voluntad para convertir a los seres humanos en instrumentos de la voluntad divina. Ya luego más adelante no es que la gente de a pie dijera, sí, pues ese güey Diosito lo eligió, no, pero sí era parte importante dentro de la diplomacia, y en este caso pues parece ser que este papa se la jugaba bastante, ¿no? Así en plan de, tengo que apoyar a este güey, tengo que llamar a este güey a oponerse a este otro güey, aunque inicien una guerra, porque no nos conviene para que Roma siga siendo independiente. Justamente encarcelaron al Papa Formoso por este tipo de movidas, pero finalmente su mayor controversia no es que hiciera cosas terribles o malvadas, sino que favoreció a un alemán en vez de favorecer a un italiano en una pugna de poder. Y nuevamente, igual, por la misma batalla de poder fue que pues hicieron este juicio a este papa ya fallecido. Dice, el cadáver de Formoso fue despojado de sus vestiduras papales, le cortaron los 3 dedos que había utilizado en consagraciones y bendiciones, supongo que pues la ceñita que hacen la mayoría de los padres o curas cuando dan una bendición. El cuerpo fue vestido con ropas comunes y enterrado en una fosa común. No contento con este resultado, Esteban hizo que luego lo arrojaran al río Tíber. Incluso para los romanos de la época, acostumbrados a una agitación política interminable, este episodio marcó un punto bajo inaceptable. Esteban VI fue encarcelado y pues acabaron
con su vida. 2 años después, el Papa Juan IX restituyó al Papa Formoso y prohibió los juicios de los papas fallecidos. Honestamente, leer las leyes y reglas de países muy antiguos, ¿no? En este caso, el Estado Vaticano, debe de ser algo muy curioso, que de repente te topas con: no se puede juzgar a papas que ya hayan muerto, y es como: ¿por qué? ¿Quién haría eso? Y es como: sí, alguien lo hizo, viejo. Puedes jurar y apostar a que así fue. Otro dato más que nada triste, y es que para abolir la esclavitud en diferentes territorios, en realidad el asunto se vio como una injusticia, pero no para los esclavos, sino para los dueños de esclavos, por lo cual los gobiernos centralizados, los países, las autoridades, tuvieron que de hecho pagarles reparaciones. Dijeron: chale, ¿cómo les vamos a hacer esta injusticia? La única manera en la que podemos prohibir la esclavitud es pagarles todo el dinero que pudieron haber generado de todos esos esclavos que súbitamente van a dejar de ser sus esclavos. El préstamo de 20 millones de libras esterlinas que se usó para compensar a los dueños de esclavos cuando la esclavitud fue abolida a través del Imperio Británico en 1835 no terminó de pagarse por parte de los contribuyentes del Reino Unido hasta 2015. Técnicamente, bueno, si es que este dato es real, técnicamente la gente de la actualidad todavía estuvo pagando el dinero que se utilizó para pagarle a los dueños de esclavos. Familias que, al menos en Reino Unido, una sociedad donde las élites no se han movido mucho, pues probablemente siguen por ahí disfrutando de los beneficios y esa riqueza. Eso lo pueden corroborar en un libro llamado Una breve historia de la igualdad de Thomas Piketty, también bastante bueno, que recientemente leí, que sí, narra la historia de cómo en varios países el tema de abolir la esclavitud era así como de: no más, que cómo vamos a rifar algo tan terrible. Sí, quitarle a la gente esta propiedad privada, ya sabes, esos seres humanos callas en sus cosas, pero son propiedad finalmente. ¿Cómo podríamos ser tan terribles? No puede ser, esto es real. Dice aquí: el último rey de Bulgaria, que fue depuesto por los comunistas después de la Segunda Guerra Mundial cuando tenía 9 años, regresó después de la caída del comunismo y fue electo primer ministro de 2001 a 2005. Y es este señor de aquí, Simeón II, o en este caso, nombre que no sé pronunciar, pero sí, efectivamente, aquí está siendo príncipe, se exilió y luego fue electo primer ministro. Eso es... Dios, eso es tan extraño. Hay algo que aparece en este documental muy muy recomendado, al cual ya le dediqué un video llamado Zona de Trauma. Son varios episodios, la neta es algo largo, pero está demasiado poderoso. Es brutal, es para mí, como lo dije en ese video en su momento, el documental más aterrador, más destructor que uno pueda ver en muchos años. En este sentido, comenta que cuando empezó el gran colapso de la Unión Soviética, al principio sacaron al Partido Comunista del poder, ¿no? Ahí seguían ellos, o sea, seguía existiendo el Ejército Rojo y todo esto, pero técnicamente ya no tenían el poder. Entonces llegó al poder gente como Boris Yeltsin, el sujeto que es anterior a Putin. Sí, así de tanto tiempo lleva Putin en el poder, que el sujeto que estuvo antes que él fue el mismo sujeto con el cual se acabó la Unión Soviética. Yeltsin fue un absoluto desastre, se sabe que era profundamente borracho, alcohólico, y no era una suposición, no es un rumor. En muchos videos, en muchas apariciones oficiales, estaba borracho a más no poder. Total que al ver ese fracaso, al ver que las cosas no están yendo bien, pues los nuevos poderosos pues entraron en pánico, dijeron: ¿qué vamos a hacer? O sea, en las siguientes elecciones, si el Partido Comunista vuelve al poder, se acabó. O sea, esos papus no nos van a meter en la cárcel, directamente nos van a pasar al paredón a todos. O sea, ese momento, a mí de ese documental, no sé si es porque lo vi entero, pero a mí me dejó impactado, me dejó en shock, porque es como, sí, o sea, actualmente cuando hay una sucesión, un cambio de poder, es como de, pues sí, güey, robaron un montón, pero pues ya se fue del poder, cuídese mucho, ¿no? Es muy raro que juzguen a un expresidente, a un expoder, pero acá sí era de, no, tenemos la completa certeza de que derivado de lo que hicimos, de andar tan a nuestras anchas, nos van a todos y cada uno de nosotros nos van a borrar de la faz de la tierra. Eso es lo que nos podemos esperar de la política de este país. No sé si sea real, pero dice: algunos nativos americanos utilizaban monedas chinas de naufragios para hacer armaduras. Y aquí está la imagen. O sea, dice: no,
Esos eran hechos con monedas traídas del comercio entre europeos y americanos en 1700 y 1800. Era una tribu de Alaska. La idea de que China tendría naves en América del Norte es absurda. Esa está muy bonita. Dice, en 1866 el ejército de Liechtenstein mandó a 80 hombres a reforzar un paso de montaña italiano. No hubo nada de combate. Ellos se sentaban al sol, bebían vino y platicaban y esperaban. Cuando ya llegó la hora de regresar a casa, ellos hicieron un pase de revista y contaron a 81 personas. Un oficial italiano decidió que le caía tan bien esa gente que pues renunció a su ejército y se unió al ejército de ellos. Así que ellos son el único ejército de la historia que tuvo pérdidas negativas, o sea, llegaron con más hombres de los que se fueron. Liechtenstein no tiene frontera con Italia. Ese +1 era austriaco. Ok. Liechtenstein de hecho es un lugar bastante curioso. Esta gente preciosa de un mundo inmenso tiene un video muy precioso sobre ellos y nos hace ver justamente cómo las leyes internacionales actuales siguen conviviendo con leyes pensadas para, pues, no en la Edad Media, pero sí en el periodo entre la Edad Media y el mundo actual. Entonces todavía hay reinos como tal. También en otro libro que leí llamado Freakonomics me apareció el dato increíble de que la gripe española, que fue un evento, pues ya saben, global de enfermedad, creo que todavía no podemos decir la palabra con P y que rima con anemia aquí en YouTube, fue tan increíble, fue tan de shock que se pudo medir así como si fuera una especie de bloque de tierra, ¿no? Ya ves que están estos bloques de tierra en la geología, ¿no? Que marcan el cámbrico, precámbrico, etc. Así a los seres humanos que nacieron en esa época se vio un incremento de un sinfín de enfermedades, de debilidades y problemas de salud, porque muchos de ellos, sus madres, cuando están embarazadas de ellos, estuvieron enfermas de la gripe española. Este tipo de patógenos mundiales tienen efectos sobre la historia mundial. Eso es jodidamente increíble como la biología, a pesar de que algunos campos de estudio, algunos estudiosos la quieren separar mucho de la historia, no, sigue estando ahí, presentísima. Justamente apenas se publicó un estudio muy interesante que planteaba que no, seguimos evolucionando, a diferencia de lo que algunos han planteado, como que la evolución se detuvo así hace 10.000 años con el comienzo de las civilizaciones. No, la evolución sigue andando, pero aparte ahora de que nuestra selección reproductiva ya funciona un tanto diferente, pues realmente ha pasado muy poco tiempo, o sea, para que nos transformemos en otra especie o algo por el estilo. Otro dato también bastante interesante dice, la guerra en la Edad de Piedra era mucho más letal que la guerra actual. Sí, hay un libro que se llama Guerra, ¿para qué sirve? Muy buena, de Ian Morris, librazazo la verdad, súper duper recomendado, gente, que plantea que la guerra se ha ido haciendo más y más ordenada, algo que a la par que trae horrores como los que ya pasaron en la Primera y Segunda Guerra Mundial, puntos en los que gracias a la industrialización técnicamente también se industrializó el arrebato masivo de vidas, al punto en que en la Primera Guerra Mundial, como los generales ahora sí ya no tenían que estar ahí clavados en el mero campo de batalla, podían decir que avancen 8,000 güeyes, ¿no? Para ganar estos 20 metros, así pues estamos avanzando y a ese ritmo, pues chance, ya estamos en París para invierno, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ellos ya no veían a esas 8,000 personas, estaban en una tienda de campaña y gracias a los métodos modernos de transporte y demás, pues podían darse el lujo de mandar desde tan lejos. Y más adelante en la Segunda Guerra Mundial, pues qué les cuento, ¿no? Se crearon artefactos, se crearon armamentos que podían diezmar poblaciones a lo ridículo, a lo absurdo y aparte desde distancias muy largas, ¿no? Caso pues principalmente la aviación. La Segunda Guerra Mundial vio mucho eso, bombardeo. Y al final pues incluso los misiles V2 que se enviaban desde el territorio continental europeo y terminaban cayendo en Reino Unido. O sea, fue todo un shock. Y ahora en la actualidad pues estamos viendo esto de los drones, que un sujeto que se entrenó jugando videojuegos ahora es uno de los mayores activos de defensa de un país entero. Y aún así, con todo eso, con todo ese aspecto claramente negativo, la guerra de la Edad de Piedra, al ser tan desorganizada que pues incluso según este libro no tenían formaciones o cosas por el estilo, pues era terrible, o sea, era exterminio total, porque decían, no más, si dejamos a uno de estos pánfilos vivos, chance nos sigue y ya que estemos dormidos nos dan cuello a todo. Entonces
no nos queda de otra más que por pura razón, por pura lógica, barrer a todos y cada uno de ellos, así que no quede ninguno solo. En la actualidad, como las guerras sí o sí tienen que ser esfuerzos nacionales, o sea, no puedes simplemente mandar al ejército y ya, sino que tiene que haber toda una industria atrás generando balas, generando hasta pañales, o sea, todo eso. La guerra es más que nunca una industria en todo el sentido de la palabra. Si los intereses económicos dicen me estás castigando demasiado, se acabó la guerra. No es tan sencillo, pero es así en este plan de que, híjole carnal, 10,000 bajas, no podemos ya soportar eso, se acabó. Aquí o le paras o te sacamos del poder. Y en esos tiempos tan antiguos, tan arcaicos, es no, termina de borrarlos, porque quién sabe si estos carnales regresan y nos acaban a todos. Según la tesis de este libro, es que la guerra del pasado fue por mucho, pero por mucho de verdad más letal, y que a medida que la humanidad ha ido haciéndose la guerra y generando avances tecnológicos y administrativos para hacerla más y más eficaz, también se ha ido haciendo menos letal. Por ejemplo, en la guerra de Irak se plantea que fallecieron 4,497 soldados de Estados Unidos, y del lado iraquí pues de 7,600 a 10,800, y ya después entre los milicianos y demás hasta 26,000. Cifras que no son pequeñas para nada, o sea, no hay que decirles, pues es poquito, porque no, toda vida humana vale, pero si lo comparamos con varias guerras de apenas 50 años en el pasado, es nimio, es apenas nada, porque pasa este punto en el que como la guerra es una industria, el esfuerzo de guerra de un país entero es más frágil, con que destruya su moral, sus líneas de suministro y demás, si no cuenta con apoyo internacional que le siga enviando suministros, economía y demás, se acabó, ahí se para, porque por más que tengan voluntad de seguir luchando, realmente no pueden mantener una batalla, no tanto porque falten ganas de pelear, sino porque falta material. Justamente se considera por muchos especialistas que el gran éxito que tuvo Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial principalmente fue un éxito logístico, que los alemanes eran muy avanzados, muy canijos para la guerra, pero su logística era un desastre. ¿Y qué es logística? Pues lo que hace Amazon todos los días, enviar paquetes, traer cosas, mover esto para acá, esto tiene que estar acá a tales horas, tal día. Se narran historias de cómo los alemanes decían, no, estos sujetos tienen chocolate, tienen café, tienen todas estas cosas, tienen un montón de todo, ¿cómo le hacen? Nosotros tendremos un super tanque, pero esos carnales tienen 50 tanques por cada super tanque que nosotros tenemos. Entonces, a pesar de que sí, nos tengan miedo y se echen a correr, tarde o temprano este tanque se nos averia, no puede destruir tantos, termina rodeado o directamente, se descompuso, ya no pudimos hacer nada. Sí, la Segunda Guerra Mundial fue el momento definitorio en el que se dejó en claro, la guerra es una industria y se gana no solo con soldados valientes, sino se gana también con métodos de producción. Justo otro dato que te hace decir wow, es los artefactos más antiguos encontrados en Australia fueron 2 monedas de cobre acuñadas en África del Este hace más de 800 años. En 1944, un soldado en la costa más remota del norte de Australia descubrió un puñado de monedas de cobre que originalmente fueron acuñadas en la ciudad medieval Swahili de Kilwa, Tanzania, entre 1150 y 1330. Dice, son las monedas más distantes de reinos africanos que se hayan encontrado fuera del continente. Profundamente extraño pensar cómo es que eso pudo pasar, ya que Australia es uno de los territorios más lejanos de todo el mundo en general. O sea, es como ya les decía en un chilaclip pasado, por eso sus animales son tan jodidamente diferentes y extraños, porque todos ellos son un ejemplo de algo llamado efecto isla. Cuando una población de animales ha estado aislada de todo el resto de los demás animales, empiezan a irse por otro lado, por otras rutas. Empiezan a aparecer cosas que no vas a ver en ningún otro lugar del mundo. Otro dato que se quedó fuera de otro chilaclip es que las ideas que llegaron a tener, ya saben qué facción en la Segunda Guerra Mundial en Alemania, muchas estuvieron inspiradas en Estados Unidos, principalmente del movimiento eugenicista, si no me equivoco, californiano. Sí, esto de acabar con los débiles, limpiar la pureza de las genes y demás, tiene una fuerte base en Estados Unidos. De ahí se inspiraron, luego lo intentaron en Europa, pero principalmente empezó ahí. De hecho, durante los primeros años de aquel régimen en Alemania, no había mucha antipatía contra Adolfo, incluso pues había mucha simpatía por él en Estados Unidos. Toda esa visión de que los Estados Unidos fueron porque se oponían a ese régimen de terror.
ya fue más bien una ficción que se creó después, ¿no?, de que se ganó la guerra. Igual, lo mismo se podría llegar a decir de la Unión Soviética, quienes, pues sí, principalmente por conveniencias tanto económicas como tecnológicas, pues sí, salieron con Alemania. Ellos fueron parte fundamental de su rearme, ya que entre ellos se pusieron a desarrollar tanques y tecnologías, ejercicios militares para lo que todos estaban previendo, la próxima gran guerra, ya que a diferencia de lo que algunos creen, Europa en muchos sentidos fue un continente ridículamente violento. Ya es hasta la actualidad que, relativamente hablando, es pacífico, pero durante cientos y cientos de años había una guerra, no sé, cada pocos meses, y algunas duraban años y años y años. Digo, ahí está la guerra de los 100 años, que de hecho, si no me equivoco, duró 116. Eso está muy canijo y justamente plantea pues lo brutal que fue la conquista que hicieron los ingleses y luego pues ya las 13 colonias y ya después los estadounidenses en lo que fue el territorio de América del Norte. Dice: los europeos en América intencionalmente redujeron la población de bisontes de 60 millones a menos de 1000 entre los 1800 y los 1900, justamente porque los nativos americanos pues eran de donde más comían. Así que pues el acto de guerra que se les ocurrió, para que no fuera un acto de guerra, pero aún así terminar de sacarlos de ahí para quedarse con todas esas tierras, o por lo menos mantener control de esas tierras, fue exterminar su alimento. No son los esqueletos, son solo los cráneos, cabría decirse, de los bisontes. Sí, el pasado es un lugar realmente brutal. El futuro, que me encantaría decirles que no lo es, pero a como van las cosas sigue siendo bastante brutal. Eso me recuerda bastante a lo que terminó haciendo el Reino Unido, en este caso Inglaterra, pues para fregarse a China, que fue esto del comercio de opio. O sea, venderles una droga que los atontaba y generaba graves problemas sociales dentro de su país. Bueno, en este caso imperio, reino. Una guerra que realmente fue puramente económica y que nos muestra mucho que la historia del mundo como la entendemos no es lo que nos cuentan. En gran parte porque, tal como lo comenta de Breve Historia de la Igualdad de Thomas Piketty, y aquí como estoy leyendo nuevamente para refrescar mi memoria en el artículo de Wikipedia, británicos y chinos comerciaban mucho. La bronca es que mientras los productos chinos eran el furor en Gran Bretaña, sus sedas, sus porcelanas, su té, pues los chinos realmente no tenían casi nada de interés en nada que estuviera haciendo Gran Bretaña por ese momento. Así que era así como de, o sea, nosotros te vendemos esto, pero como tú no tienes nada que nos interese mucho, te vamos a cobrar en metálico, en plata, y te vamos a cobrar caro, porque pues güey, no tienes nada que nos interese, no tienes algún material, algo que nos falta a nosotros o que nosotros percibamos eso. Ahí pues empezó todo el tema del opio, pues para que estuvieran cuadradas las cosas y seguir manteniendo ese comercio, pero sin perder tanta plata y por tanto perder liquidez y movidas comerciales, algo que actualmente se habla mucho, que es el déficit comercial, de lo cual yo realmente no soy un especialista, pero en palabras muy resumidas es eso. Para equilibrar la balanza fue de, pues vamos a meter opio, y pues China no le gustó mucho la idea porque, no jodas, el opio está volviendo adicta a mi gente y el opio te adormece, te atonta, y mi gente se está cayendo en eso. Así que lo prohibieron, pero los británicos fue de el carnal, esto es de a fuerzas, así que lo empezaron a contrabandear para seguirlo vendiendo. No me jodas, justamente dice, en el año 1865 se crea el banco HSBC. Muchos lo conocerán, para administrar las ganancias generadas por el tráfico de opio. ¿Sabes qué? No jodas, es como, ahí es donde te das cuenta que aunque nuestro mundo actual se viste con muchos trajes y de mucha formalidad y de mucho raciocinio y demás cuestiones, sus raíces son bastante bárbaras. No sé si sea verdad, pero dice, en 1700 las piñas eran tan caras en Europa que la gente rica las rentaba para fiestas solo para mostrarlas. La gente tal cual flexiaba fruta. No sé si sea real. Tristemente, aunque técnicamente sí es histórico, no es algo que está en el pasado. Dice, la esclavitud todavía se practica sin ningún tipo de pena en más de 94 países. O sea, la mitad de los miembros de la ONU, y es practicada abiertamente en Arabia Saudita. Y en otros tantos países, el apartheid o la segregación de género es legal. Pues sí, justamente creo que en Dubái las mujeres no pueden conducir. Dice, según la ley emiratí, las mujeres son libres de elegir sus trabajos, pero los empleadores pueden solicitar permiso a un tutor masculino. O sea, puedes tener 40 años, 30 años siendo mujer, pero necesitas el permiso de tu tutor. En este caso puede ser tu esposo, tu papá, un abuelo, yo qué sé. O sea, un hombre te tiene que dar permiso. Y por lo de la esclavitud, sí, incluso algunos
algunos de los productos que consumimos en el día a día tienen trazas de trabajo esclavo. Creo que una de las cosas de las que más he hablado es del chocolate. La realidad es que 70% de la producción de habas de cacao proviene de Costa de Marfil y Ghana. Son más de 2 millones de niños de África Occidental los que trabajan para cultivarlo. Pues ya desde que son niños ya ahí está gacho el asunto. Y los salarios que llegan a recibir son, vaya, simbólicos, apenas para sobrevivir y en condiciones de trabajo jodidamente terribles. Sí, esa es una de las cosas más jodidas, y es que se habla de la esclavitud como si hubiera sido algo que ocurrió hace mucho tiempo, o se habla de las diferencias, de las segregaciones para las mujeres como, no más, una eternidad, o eso ya ni pasa. Pero no, dice, en 1985 había solo 2 automóviles en todo el estado de Ohio y chocaron, y de hecho ese fue el primer choque registrado en la historia de la humanidad en general. Bueno, a ver, en su defensa, gente, como lo explicaba en otro video, los autos son una tecnología de ingeniería social. El auto necesita tanto de las carreteras, semáforos e infraestructuras, así como las leyes, como necesita de su motor para andar. Sin todas esas cosas, los autos son realmente bastante inútiles. Eso de que en las películas de que de repente se meten ahí en un sembradío y como si nada vuelven a salir, eso no pasa. Un auto termina varado, averiado o dañado, bueno, la mayoría, no hablo de todoterrenos, antes de que te des cuenta. Así que para ese entonces, así como pueden ver aquí la imagen de estos carros, pues los carros tenían llantas que prácticamente eran carrozas. Esto bien lo pudo haber tirado un caballo. Y los caminos todavía no estaban diseñados ni adecuados para los carros. Justamente aquí pueden ver un empedrado, algo que cualquier conductor de auto les va a decir que es un maldito martirio. Así que en defensa de esas 2 personas que fueron las 2 primeras personas en chocar en un estado gigantesco como es Ohio, probablemente pasó porque ambos... güey, ¿tú tienes carro? Sí, güey. Pues una carnilla, ¿no? Va, una carnilla, güey, porque tenemos carro. Fueron, se juntaron y a la hora de irse, como pues ni siquiera giraba chido, las llantas estaban mal, no había caminos para eso, o incluso antes de llegar a la carnilla seguramente chocaron. Es lo más probable, gente. Aquí lo fundamental es eso, los carros no sirven los carros realmente no servirían dentro de nuestra sociedad si las ciudades enteras no se hubieran diseñado para ellos, sin el ridículo y masivo gasto que hacen los estados y los gobiernos para la infraestructura que los hace posibles. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Marina de Estados Unidos tenía una nave completamente dedicada a servir helado a otras naves en la flota. Su propósito era principalmente impulsar la moral, pero yo pienso que también servía para desmoralizar a los japoneses. Imagínate, tú eres un almirante japonés que está rascando el fondo del barril en búsqueda de un poquito de combustible para mantener tu nave pues andando, mientras los estadounidenses están dedicando un montón de recursos simplemente para traer helado. Esto es un punto que ya les comentaba en la parte pasada, ¿no? Muchos de los alemanes se quedaban así torcidos de la cabeza cuando decían, estos güeyes tienen chocolate, tienen comida, tienen un montón de cosas aquí bien calentitas y recién traídas. Estamos perdidos, o sea, no porque sean mejores combatientes o tengan mejor armamento, no, sino que tienen tanta facilidad, tanto material que nos van a abrumar tarde o temprano, nos van a destruir. Y lo mismo acá con los japoneses, no sé qué tanto haya podido impactar, pero sí, la idea de, güey, con problemas nos estamos alimentando con bolas de arroz y estos sujetos tienen helado, es decisivo, es destructivo a tu moral como soldado. Y la moral es algo que puede sonar tonto, poca cosa. No, esto se gana así como en la antigüedad. Caballeros, mira un edit acá bien chingón de un soldado con su armadura completa. Pero no. La moral es algo fundamental desde la guerra antigua. Justamente de aquí viene otro dato, y es que es un dato que ya muchos sabrán, del cual hasta se ha hecho una película, y es que durante la Primera Guerra Mundial, la primera Navidad que hubo, pues como eran pueblos que realmente no eran tan diferentes entre sí, cuando llegó Navidad hubo una pequeña tregua, se pusieron a jugar fútbol, cantar villancicos y todo eso. O sea, fue un momento bastante bello de muchísima humanidad dentro de ese infierno que fue la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, fue detenida por los propios generales porque dijeron, estos güeyes están dándose cuenta que al que le van a disparar es un ser humano, que se parece a ellos, que es otro carnal de no más de 20 años, que los que realmente están muriendo en esta guerra son hijos de granjeros, hijos de obreros, y no pues nosotros los generales, los que estamos acá sentados y nos vale más. Así que lo que tenemos que hacer es obligarlos a que se peleen, a otra vez a alejarlos de esto, porque si no, la moral de guerra va a desaparecer. La guerra no es solo ve y cumple la orden, la guerra también es, sí carnal, esos güeyes son malos, tú eres el bueno,
lo que vas a hacer es algo importante, es algo necesario. Justamente lo que pasó en Vietnam es que en un momento determinado tanto la gente en Estados Unidos como algunos de los combatientes que llegaban a Vietnam no se lo creían, decían, güey, es que ¿qué estamos haciendo acá? ¿Por qué venimos a dispararle a un montón de sujetos si estamos al otro lado del mundo? No tenemos ni siquiera una frontera con ellos, o sea, ¿qué estamos haciendo? Mientras tanto tenemos un montón de problemas allá en casa. Técnicamente la gran derrota que tuvo Estados Unidos en Vietnam fue una gran derrota de moral, sí, porque ellos estaban causando una cantidad ridícula de bajas entre los vietnamitas, pero como los vietnamitas no se iban a rendir hasta el último de los suyos, pero a los estadounidenses cada vida que se les perdía, y no solo eso, también las bajas por la gente que quedaba traumatizada, y aparte pues todas las sustancias que consumieron, porque aparte de eso, en la guerra siempre ha habido muchas sustancias. Justamente la guerra de Vietnam se considera como ese primer punto, un punto que cambió la historia acá en América, porque desde ahí empezaría una fuerte oleada del consumo de sustancias que todavía se puede ver hoy. O sea, técnicamente lo que ahorita está pasando en varias regiones de este país, México, con el tema del tráfico de ciertas sustancias, está relacionado a lo que pasó en Vietnam. Un montón de soldados que utilizaban un montón de sustancias para aguantar el día a día y ese infierno y una guerra en la que no creían, cuando regresaron a su país, pues no recibieron un mejor trato, no les fue mejor. La gente en la calle los trataba como monstruos, no había tal agradecimiento, aparte no existía esta idea de ganamos la guerra, y aparte ya venían con este precedente del consumo de las sustancias. Ellos fueron una primera oleada de consumo masivo, así que sí, esa es la manera en la que el helado se conecta con las sustancias. Al ser la guerra algo ya tan gigantesco, ambas técnicamente pueden ser armas de guerra. Las galletas Graham y los cornflakes, ya saben, el cereal que muchos conocemos, fueron inventados porque se creía que la comida muy sabrosa, repleta de sabores, causaba que los jóvenes se quisieran hacer la pajilla, así que dijeran, ay, mi ojo, me entró una paja. Así es, y fue el mismísimo John Kellogg. Detrás de la hoy gigantesca marca Kellogg's está esa historia. Era un sujeto religioso que decía, no, pues es que los jóvenes se hacen la pajarda, se hacen acá la... Y pues eso está muy mal, carnal. Entonces les vamos a dar hojuelas de maíz así duro, seco, porque eso los va a alejar del pecado. Miren, aquí les tengo la noticia. John Harvey Kellogg, nacido en 1852, fallecido en 1943. El inventor de cornflakes fue un prestigioso y famoso médico. Era miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, donde le inculcaron la idea de que la paja pues era muy mala cosa. Aparte de ese aspecto pues raro, el sujeto de hecho era un médico muy prolífico, pues realizó más de 22,000 cirugías. Dice aquí, Kellogg era una persona extremadamente racista. Sí, incluso para su época. Lideraba con convencimiento el movimiento eugenésico. Esa gente que cree en la pureza de la raza y que considera que está bien esterilizar a las personas, entre comillas, inferiores para evitar que se reproduzcan. Ajá, es lo que les decía. Este gran discurso que dicen los estadounidenses. Sí vimos a los alemanes y dijimos, no, estos güeyes están mal. Nosotros no somos así, nosotros somos buenos, güey. En realidad era como antes de que empezara bien la guerra, no, ¿ya viste? Los alemanes se rifan, güey, nos están agarrando nuestras ideas, las están llevando a cabo, qué bueno, qué gran nación Alemania. El doctor junto a su hermano Will Kate Kellogg crearon los cornflakes para dárselos a los pacientes de su sanatorio, y parece ser que les gustaban tanto que incluso cuando ya habían dejado el sanatorio les seguían pidiendo que les mandaran estos cereales. Pero aquí la fuente nos dice que aunque el señor pues sí estaba muy en contra, dice, según sus teorías, las comidas sosas como los cereales mantenían la libido muy baja y evitaban que la gente anduviera por ahí pues con ganas, no de hacer el sin respeto, pero con permiso. Dice, ¿quiere decir eso que Kellogg pensaba que los cornflakes harían que la gente pues no hiciera la pajarda? No realmente, y tampoco los promocionaban de esa manera. O sea que aunque este aspecto de la paja no sea tan directo como se suele decir en internet o el mito o la leyenda urbana lo dice, eso no quita que detrás de la persona que inventó Kellogg's no hay una historia realmente extraña, pero ciertamente eso es algo que no era tan exageradamente raro dentro del Estados Unidos de esa época. Eso de la eugenesia, eso del superfanatismo religioso y claro, el racismo, no, realmente no era tan extraño. Más bien eso es lo canijo, sobre todo muchos países latinoamericanos que abolieron la esclavitud hace muchísimo tiempo, el ponerte a pensar lo realmente reciente que son las políticas ultrarracistas que tenía Estados Unidos, es como de, ¿qué onda con estos sujetos? Técnicamente vivían en el medievo, pero ya bien entrado en el siglo XX.
Dice, Mussolini, ya saben, el líder de la Italia fascista, estaba obsesionado con crear leche que se pudiera vestir, o en este caso, ropa hecha de leche. Y sí, es real, suena bien extraño. Y pues aquí lo ponen de una manera que hace que suene como, pues, un delirio, ¿no? Pero la realidad es un poco más compleja, porque ponen, él puso a casi todo el régimen a intentar vestir sus ropas hechas de leche. Incluso hasta hubo un gran poema que se exaltó sobre esta ropa hecha de leche. Pero la realidad es la siguiente. Ocurre que antes de la Segunda Guerra Mundial, Italia era una potencia en las telas sintéticas. Era un punto bastante grande en su economía, por lo que inevitablemente se pusieron a experimentar con productos de los que cada año tenían muchos sobrantes, en este caso la leche. Y sí, suena extraño, pero la leche tiene una cosa llamada caseína que técnicamente puede ser utilizada para generar fibras. De ahí surgió una cosa llamada lanital, una fibra hecha a raíz de la leche que pues estaba pensada para sustituir la lana. Y por eso se llamaba así, lanital. Y aquí está incluso el video, justamente dice, haciendo lana de la leche, 1937. Uno pues sí dice, caray, esto jamás lo había escuchado, ¿no? Pues hay una muy buena razón por la cual no lo hemos escuchado, y es que desgraciadamente, aunque sí se podía crear, y todavía hoy se puede crear ropa de lanital, o sea, ropa a partir de la leche, no era de muy buena calidad. Se rompía bastante e incluso algunas personas llegaban a decir que olía bastante feo, que de repente olía como a podrido, así como a chistoso, así como cuando vas a la Friki Plaza y dices, caray, referencia al Chilaclips, aquí todos visten lanital, algo así. Sí, o sea, olía chistosito. El tema es que después de que Italia invadiera Etiopía, como muchos saben, pues la Liga de las Naciones, que era como la ONU de antes, un prototipo de ella, le puso un montón de sanciones a Italia. Así que, pues nomás eso los puso en severos problemas. Así que Italia dijo, ok, vamos a centrarnos, vamos a poner manos a la obra, vamos a tratar de tener una economía chida. Así que vamos a meterle más fuerza, más ganas a esto de hacer ropa a base de leche. Así que metieron muchísimo dinero, muchísimo esfuerzo, muchísima propaganda. Aquí está justamente la empresa que lo hacía, se llamaba Snia Viscosa, y aquí está mencionada el lanital. Desgraciadamente todo eso salió muy mal, como muchísimas cosas dentro de la Italia fascista. Y por eso a día de hoy no tenemos ropa hecha de leche. Pero sí, no es como que Mussolini fuera un güey tan así ridículamente tonto y dijera, ropa de leche, ropa de leche. No, pues realmente sí había una cuestión bastante profunda detrás. Es que estas minas necesitaban mantenerse calientes para que funcionaran. Así que los británicos planearon poner pollos con bastante comida alrededor de esas minas para que se mantuvieran calientes. Lo sé, suena raro, suena extraño, pero lo creen que no, así funciona la ingeniería, es como, si cuela, güey, o sea, funcionó, ese es el tema. Sí, pero no había una solución más elegante, no, en este exacto momento no. Y si utilizamos esto y no sonaba nada elegante, es porque al final sí funcionó. Ya después, ya que esto se haya probado, ya que tengamos tiempo y presupuesto, ya creamos la solución elegante, pero mientras aquí está. Este otro me gusta mucho, justo de uno de los generales favoritos de la Segunda Guerra Mundial, Erwin Rommel. Dice, Erwin Rommel una vez se perdió durante un vuelo de reconocimiento y aterrizó cerca de una base hospital, solo para descubrir que estaba en una base británica, o sea, de sus enemigos. La gente en la base pensó que era un general aliado viniendo para inspeccionar, así que justamente hizo eso. Dio una pequeña inspección por ahí y después salió corriendo de ahí tan pronto como pudo sin que nadie se diera cuenta qué había pasado. Y alguien le responde, la cosa chistosa sobre la historia es que él no se había dado cuenta que estaba en un hospital británico hasta que ya estaba metido bien en el lugar. Se dio cuenta cuando vio que la gente lo miraba raro cuando les hablaba, y ahí es cuando se dio cuenta que las personas hablaban inglés, no alemán. La parte más divertida es que de hecho sí, completó un recorrido completo antes de que saliera corriendo de ahí. Suena muy raro, ¿no? Suena como de, ¿cómo es posible que fueran tan estúpidos, tan tontos? Pero realmente tu razón te diría, ¿por qué el general más importante de las fuerzas enemigas estaría casualmente aquí, entre nosotros? O sea, ¿por qué se hubiera venido a entregar, no? Y en ese entonces no existía, en general no existía ni la televisión como la entendemos, ni el internet, ni nada. Muchas de las imágenes que uno tenía de posibles generales, enemigos y demás eran impresiones, fotografías, periódicos.
De manera que sí, si bien la persona del periódico sí que sí iba a aparecer mucho y todo esto por el estilo, tu cerebro iba a hacer esa verificación extra de no le puedo creer a esta foto, tiene que haber alguien que me diga sí, ese es Irving Rommel, y pues estoy literalmente en mi base. ¿Qué haría aquí la persona más importante del enemigo en toda la región? El sujeto habla alemán o habla un inglés así bien golpeado con un acento alemán. Quién sabe, chance es un espía, no sé, no tengo idea. Otros comentarios más pusieron que justamente eso encaja muy bien con cómo es el temperamento inglés, que es así como de no hagas un drama de esto, pero es el general enemigo. Sí, pero no hagas una escena. O de no se lo quise decir a mis superiores porque no quería causar desorden. Les presento otra, la cerusa veneciana o blanco de cerusa de Venecia o incluso espíritu de Saturno. Ella es María Coventry, una persona bastante adinerada de la época, la cual era un cosmético que te aclaraba la piel, o sea, servía para que te vieras más blanquito de lo que realmente estabas. Ya que como muchos sabrán, derivado de que en la Edad Media los únicos que estaban bronceados y por tanto no profundamente blanquitos eran los que trabajaban en el campo, o sea, las clases, o sea, los siervos, mientras que los nobles eran los que estaban pálidos porque nunca tenían por qué salir al sol ni nada por el estilo, pues desde ahí quedó esta idea de que una piel más clara era más bello, representaba más estatus y demás. El problema es que este cosmético pues claramente no tenía serum, no tenía agua micelar, no tenía la tecnología que hoy tenemos, tenía una cosita llamada plomo. Sí. Así que las personas, técnicamente, aparte de las más ricas, pagaban un dineral para poder ponerse plomo en la piel. Algo que además de ser tóxico, pues generaba un envejecimiento acelerado de la piel. De hecho, incluso también causaba pérdida de cabello y hasta en algunos casos la muerte. Justamente de aquí sale otro que no les puedo confirmar, es más bien algo que está en discusión, y es que probablemente esto de que durante un rato dentro de las altas sociedades francesas se hayan puesto de moda las pelucas, tendría que ver con que supuestamente Luis XIII era un rey que se quedó calvo muy rápido. Así que dijo, pues güey, soy el rey. Listo, voy a usar peluca y voy a decirle a todos, de hecho, ¿recuerdan que las pelucas eran algo mal visto? No, de hecho, las pelucas siempre fueron God y lo digo yo que soy el rey. Y sí, en teoría por eso se pusieron de moda las pelucas. Pero continuaron durante varios siglos, y aquí es donde viene pues ya lo raro, lo teórico, y es que uno de los síntomas que tenía la sífilis es que llegada a cierta etapa causaba pérdida de cabello, por lo que estas pelucas también habrían servido para ocultar los estragos de muchísima gente que antes de la aparición de la medicina moderna pues estaba sufriendo sífilis. Otro dato bastante interesante es la historia de Hong Xiquan. Para empezar, como ya les estará sonando, el sujeto es chino. Segundo, fue considerado una especie de héroe o figura prominente por la China comunista de Mao Zedong. Y tercero, el sujeto creía ser parte de la familia divina. No de la familia divina, de la religión china o de lo que fuera. No, el sujeto tal cual creía que su hermano era Jesucristo y que su papá era el dios judio-cristiano. Ya que después de fallar un montón de veces el examen para entrar en el gobierno, pues el sujeto tuvo una especie de sueño místico donde decía, no mames, o sea, yo soy parte de la familia de Jesús, o sea, yo estoy aquí para gobernar. Así que organizó la rebelión Taiping, una rebelión con la que de hecho sí logró tomar algunas ciudades y pues que causó muchas miles y miles de muertes. Y como no podía ser de otra manera, como pasa en un montón de eventos de la historia de China, hubo todavía más muertes más adelante, ya que uno de sus colaboradores, de el cual sospechaba muchísimo, pues dijo, no, este sujeto me va a traicionar en cualquier momento. Y en una cosa llamada como el incidente Tianjin, ¿no? Así suena como que se cayó una taza, se quemó una casa. De hecho, fallecieron decenas de miles de personas para hacer una purga, básicamente. El sujeto falleció cuando las fuerzas de la dinastía Qing, ya tratando de retomar la ciudad que este sujeto había conquistado, pues lo sitió, lo cual los dejó sin alimentos y demás recursos, por lo que este sujeto, pues dentro de este delirio, vaya, de ser parte de la familia divina o yo qué sé, le dijo a la gente, hey, pues coman maná, que en este caso eran hierbajos que había en los pisos del palacio, cosas que él se comió y que se considera que es lo que le causó la muerte porque se enfermó después. Pero
pero eso es lo que se cree, ¿no? Actualmente no tiene claro qué pasó ahí. La cosa curiosa es que cuando ya llegó Mao Zedong al poder con los comunistas, a pesar de que este sujeto pues, tenía esta visión tan cristiana, bueno, deformada del cristianismo en medio de China y todo eso, pues lo elevaron a un nivel de figura histórica, de una figura importante, porque dijeron, su rebelión técnicamente es una rebelión del pueblo contra el gobierno malo y pues estos vatos casi son los que vinieron antes que nosotros. Así que incluso hasta le hicieron un museo y toda la cosa. Ahí está. Si uno ve esta estatua así como si nada, pues uno pensaría, bueno, un guerrero chino de la antigüedad, pero en realidad un sujeto que creía que era hermano de Jesús y que condujo una rebelión en China. Quizá ya para ir terminando, otro bastante jodidamente extraño, el Proyecto Paloma, que luego fue renombrado como Proyecto Orcón. Algo que ya de por sí suena bien extraño, pero se pone todavía más extraño cuando mencionas que involucra a B.F. Skinner. Así es, para todos los que estudian psicología o los que les gustan ver videos de psicología ya lo sabrán, el padre del conductismo estadounidense. Este sujeto, el famoso ideador de la caja de Skinner, de los estímulos, etc. Básicamente, es que escuchen bien esto. El Comité de Investigación de Defensa Nacional consideró que la idea de utilizar palomas en bombas planeadoras era muy excéntrica y poco práctica, pero aún así contribuyó con $25,000 en la investigación. Skinner, que tuvo cierto éxito con el entrenamiento, se quejó. Nuestro problema era que nadie nos tomaba en serio. Sí, o sea, fue de... ¿qué? O sea, ¿ustedes quieren utilizar palomas para guiar bombas? Bueno, está bien, tengan $25,000 de la época, que es un dineral. Pero nada más te damos eso, güey, porque sí está bien babosa tu idea. La idea era desarrollar bombas guiadas por palomas. No se explica bien, no hay muchos detalles del asunto, pero la idea era que había una paloma dentro de una bomba, la bomba iba cayendo, no necesariamente en vertical, sino perpendicular, y la paloma iba a tener acceso a una pequeña pantallita muy rudimentaria que le iba a mostrar el objetivo al que tenía que caer. A medida que la bomba se fuera desviando del objetivo, la paloma, por condicionamiento operante, después de mucho entrenamiento en el cual le daban premios por picotear un puntito dentro de una pantalla, iba a seguir haciendo eso. Entonces cada que se desviara la bomba por ese picoteo, se iba a recalibrar la trayectoria de la bomba y esta seguiría en su curso hacia el objetivo. Sí, ese era el punto. La verdad es que si tuviera una moneda por cada vez que un ejército intentó desarrollar un sistema de guiado de armamento con animales, sí tendría bastante dinero, gente. Obviamente, como todos sabemos hoy, los misiles no tienen palomas. Que sepamos, ¿no? Quién sabe, la verdad está allá afuera. Pero ya en serio, esto se dejó de lado cuando ya en 1953 aparecieron los sistemas de guiado electrónico, que son los precursores de los que actualmente tenemos hoy, que ya funcionan por GPS, por láser, por temperatura, por todo. Así que ahí lo tienen, gente, el Proyecto Paloma. Sí, es algo bastante extraño. Es extraño, pero siempre que veas que hay un animal muy presente en todo el mundo, ese animal está ahí solo por dos razones. Una, le fue exageradamente útil a los humanos, o dos, logró adaptarse a los humanos. Es las únicas dos explicaciones. Por un lado, la rata. Las ratas nos han seguido a todos lados porque se alimentan muy bien de todo lo que olvidamos, de todo lo que dejamos descuidado. Por otro lado, perros, gatos, palomas, porque durante cientos de años las palomas fueron nuestro método de comunicación predilecto. Los gatos fueron nuestro método de lidiar con las ratas y otras pestes. Y los perros, bueno, ustedes lo sabrán, los perros ¿para qué no fueron útiles? Sí, así que ahí está, la historia la estamos viendo todos los días frente a nosotros. Sin embargo, como solo estamos experimentando la punta de un iceberg, que es el presente, y el pasado es todo ese iceberg, pues realmente no nos damos cuenta de toda esa increíble profundidad. Y entonces aparece la lógica económica más básica que los seres humanos aplican una y otra vez. Utiliza las cosas que tengas a la mano, y aún más, utiliza las cosas que son muy abundantes. Y en este caso, pues eso es lo que se ha venido haciendo con perros, gatos y palomas. Claro, ya con la tecnología y demás ya llegó un punto en el que eso ya se ha ido abandonado en gran medida, pero durante muchísimo tiempo esa fue la regla. No era tanto de, tenemos un problema, veamos cómo lo solucionamos, sino era más bien, tenemos un montón de palomas, veamos qué hacemos con ellas que nos pueda ser de utilidad. Curioso, lo irónico hasta cierto punto es, tenemos un montón de palomas porque en el pasado les dimos una utilidad. Y justamente el hecho de que ahora haya tantas palomas en nuestras ciudades es un vestigio de que pues ya no son útiles, ya son libres de hacer sus cosas, de ir por ahí comiendo panecito,
de arrocito y cosas por el estilo. Algo que no le pasó a los caballos. Antes de la aparición del automóvil hubo varias discusiones de urbanismo porque había un gran problema de estiércol en las calles, ya que, como sabrán, pues todos usaban caballos, ya sea para transporte personal o transporte de mercancías, y eso pasaba en las ciudades. Las calles eran tan grandes porque pues, tenía que haber todos esos caballos, y era lo que implicaba una cantidad tan masiva de excremento que pues, la gente estaba enfermando, las calles olían horrible. Pero apareció el auto y de repente la población de caballos desapareció a un punto en que hoy ver un caballo en una ciudad es bien raro. Y no solo eso, en general ya hay menos caballos que los que había en esa época. Y lo mismo pasaría si un día inventamos comida sintética completamente. Si las gallinas dejan de ser comidas, las vacas y demás, pues lo más seguro es que sus números de población caerían casi hasta la extinción, se volvieran animales de zoológico, ya que la razón de que actualmente haya tantos pollos, vacas y demás animales, pues sí, es porque están inmersos dentro de una industria que los cría o casi los planea antes de que sean una célula para ser comidos. Sí, en ese aspecto los humanos llevamos varias décadas, incluso antes de que tuviéramos entendimiento de la genética, jugando a ser Dios. Y todo eso se puede rastrear muy específicamente a la revolución industrial. Y si te pones todavía más exquisito, más esencialista, incluso la aparición de la agricultura. Desde ese punto empezamos a transformar el mundo y a los seres que hay en él, incluso a nosotros mismos, para generar esta extraña cosa llamada civilización. Creo que uno de los datos más extraños, ya para ir cerrando es la historia del primer ministro de Ucrania. Alguien que de hecho es un actor, un comediante que justamente se hizo famoso por una serie de televisión donde interpretaba al presidente de Ucrania, y justamente eso se llamaba El Servidor del Pueblo. Y uno pensará, no, pues la serie de televisión es súper antigua, pero no, es del 2015. Dice, en 2018 el estudio se metió en la política ucraniana con un partido político con el mismo nombre que el partido político que aparecía en el show. Dice, aunque al principio según esto se hizo para que otros no utilizaran el nombre de su partido político, muy rápido se volvieron activos dentro de la política ucraniana, con Zelensky ahora sí proponiéndose para candidato en la vida real en 2019. Sí, la verdad es que la historia, incluso la más reciente, sigue siendo la cosa más extraña de estudiar, algo que nos hace entender que el mundo no es tan cuadrado, ni tan rígido, ni mucho menos tan aburrido como creemos, que estudiar historia de manera seria, yo no soy historiador claramente, yo soy solo un aficionado que va a tener claramente muchos errores e imprecisiones, pero como aficionado les puedo decir que entre más historia entiendes y más lees, te das cuenta que el mundo es una maraña de caos, donde realmente todo puede ocurrir, pero también hasta cierto punto la humanidad llega a ser muy predecible, excepto cuando necesitas que sea muy predecible. En fin. Qué videazo, espero que les haya gustado, espero que se le hayan pasado bien en este Chilaclip. Dejen en los comentarios qué otros temas les gustaría ver, 1 hora de datos o 2 horas, o no creo que pueda ser uno de 3 horas, pero eso, ¿qué otros videos más les gustaría en este formato, pero de qué otra temática? En fin, muchas gracias Chilaclippers, espero que se le hayan pasado muy bien mientras chambeaban, mientras iban al trabajo o incluso mientras trapeaban, porque para eso son estos Chilaclips, para relajarse y pasar el rato, dejar volar la imaginación. Cuídense mucho, bye bye.